Muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí y brindar el saludo especial del Ministerio de Educación. Saludo la iniciativa de esta actividad de parte de la universidad. Es una inversión que hace la universidad en poder difundir el currículum nacional, ¿no? Y brindar un aporte a toda la comunidad. Entonces, esta primera parte es un poco contarles, ¿no? Se habla mucho de la implementación del currículum, pero ¿cuántos de nosotros conocemos el currículum nacional? ¿Cómo poder implementar algo que no conocemos? Entonces, en esta primera parte vamos a tener una conversación acerca de lo que es el currículum nacional, más o menos qué es lo que contiene el currículum. Les voy a contar un poco cuál ha sido la construcción de este currículum nacional y entiendo que después va a haber una ronda de preguntas para las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Continuamos? ¿No? ¿Qué es el currículum nacional? Nosotros sabemos que el currículum es un documento que forma parte de toda una política nacional educativa que ahorita se está implementando. Sabemos que el currículum se ha ido implementando o ha sido aprobado en 2016, pero ha habido un trabajo anterior a esta publicación que ya yo les voy a ir detallando, ¿no? Que muchos de repente no conocen. Entonces partimos por decir que es un instrumento base de la política educativa, ¿no? Como les estaba comentando. El currículum muestra esa visión de la educación que como todo peruano debemos alcanzar, ¿no? Entonces es importante este documento porque nos da la orientación o nos brinda el norte de hacia dónde estamos dirigiéndonos en educación. ¿Qué tipo de estudiante estamos esperando desarrollar a lo largo de toda esta educación básica que dura 11 años? Pero también el currículum es un documento importante porque, como muchos conocemos, la ley de reglamento de la Ley General de Educación lo menciona. Este documento contiene los aprendizajes que sí o sí todo estudiante debe alcanzar. Entonces, es un documento en el que vamos a encontrar, o que está alineado a la política nacional, donde encontramos ese norte, ¿no?, que se traduce en el perfil de egreso, y donde vamos a encontrar los aprendizajes que sí o sí todos los estudiantes deben alcanzar. Este documento, o sea, cuando nosotros comenzamos a ver, es un documento que tiene vida solamente cuando la persona lo toma y lo hace suyo y lo trabaja en las aulas. Es así cuando el currículum se hace vivo. Ahora ustedes saben que el currículum va a tener una interpretación también de parte de los diferentes actores. Pero, como les vuelvo a repetir, ¿no? Es importante conocer primero el currículum para poder implementarlo, para poder apostar por todos estos cambios. Entonces, ¿qué características va a tener el currículum? Hay algunas características que hemos planteado, ¿no?, que valga la redundancia, van a caracterizarlo. Una de ellas es que presenta el perfil de egreso, ¿no? El perfil de egreso es la visión común hacia donde apostamos todos que estamos metidos en la educación, y este perfil de egreso presenta aprendizajes. Son 11 aprendizajes que presenta el perfil de egreso, ¿no? Otra de las características es que va a incorporar los enfoques transversales. Estos enfoques transversales que se traducen en estas actitudes y valores que todos los ciudadanos tenemos que ir desarrollando y poniendo en práctica. No solamente es a nivel de los estudiantes, sino a nivel de todos los actores que conforman las instituciones educativas. Otra de sus características es que es un currículum por competencias, ¿no? Vamos a ir detallando también qué vamos a entender nosotros por competencia o qué es lo que nos plantea el documento como concepción de competencia. Cuenta con estándares de aprendizaje. Esta es una característica que antes no veíamos en los otros documentos curriculares, ¿no?
Lo que sí, por ejemplo, en el DCN veíamos que había un enfoque también por competencias, pero no se hablaba de estándares de aprendizaje. Entonces, esta es una característica propia de este currículum nacional. Y también vamos a ir detallando, profundizando características que entendemos también por estándares de aprendizaje. Plantea una evaluación formativa, ¿no? Nosotros, por las características del sistema educativo por lo que hemos sido formados, venimos de una evaluación más punitiva, ¿no? Esta evaluación formativa presenta características que le dan una mirada nueva, una evaluación, como muchos ya lo han escuchado, una evaluación que está muy ligada a la planificación, una evaluación que tiene como característica acompañar al estudiante en el desarrollo de sus competencias. Otra característica es que propone la diversificación entendida como esta bajada del currículum hacia las características de los estudiantes, hacia las características del contexto donde se desarrollan los estudiantes. Y por último, es un currículum, un documento que presenta orientaciones para el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos las características de este documento. Es interesante también invitarlos a ustedes a que puedan hacer comparación de los documentos curriculares anteriores, para que ustedes también puedan identificar estas características que se les propone, pero también cuáles son las continuidades de los documentos curriculares que tenemos en el país, ¿no? Muchos se preguntan sobre el currículum. Muchos creen que el currículum nació de la nada, y no es cierto. Para nosotros armar o diseñar un currículum se tiene que responder a las exigencias nacionales y a las exigencias internacionales. Entonces hablamos de que el currículum responde a tendencias. Una de las tendencias es esta gran producción de conocimiento, ¿no? Es una producción acelerada del conocimiento. Antes, por ejemplo, nosotros cuando hemos estado en el colegio, ¿cuántos planetas teníamos entendido que existían? ¿Cuántos planetas? 9. Y actualmente, ¿cuántos hemos logrado identificar? 8, ¿no es cierto? Porque el último planeta mencionan que no presenta las características de estos 4 últimos planetas, ¿no? Entonces, el conocimiento, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que el conocimiento va cambiando. El conocimiento no es un producto acabado. Entonces, el currículum nacional tiene que responder a una de estas tendencias, que es justamente la aceleración de la producción masiva del conocimiento. No podemos, como antes de repente lo hacíamos, una memorización del conocimiento. Eso vemos que ya no sirve. ¿Por qué? Porque justamente lo que mencionaba, el conocimiento va cambiando y lo que nosotros necesitamos hacer es saber cómo producir y cómo adaptarnos a esos cambios. Otra de las tendencias a las que responde el currículum es los nuevos tipos de trabajo. Por ejemplo, ¿qué nuevos tipos de trabajo identificamos actualmente que antes no veíamos? ¿Qué carreras escuchamos ahora que nos asombramos y que decimos, uy, eso en mi tiempo no estaba? ¿Qué carreras? Por ejemplo, la mecatrónica, ¿no? Ingeniero en mecatrónica. Eso antes no lo escuchábamos. Entonces, las características del currículum también dan cuenta de esta exigencia a nivel nacional y mundial, de formar a nuestros estudiantes para adaptarse a estas nuevas carreras que le exige el mundo laboral. El uso masivo de las TIC, ¿no? Y eso lo podemos identificar en nuestra vida diaria. Que levante la mano quien no tiene un celular actualmente, ¿no? Todos nos comunicamos y estamos muy enganchados con la parte tecnológica. Sabemos y vemos en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, que ya desde pequeñitos comienzan a manejar la tecnología. Entonces, esa es una exigencia también a la que da respuesta el currículum nacional. Otra es el trabajo, y nosotros lo podemos evidenciar en nuestra propia práctica, de
la cantidad de información y el trabajo en colectivo. Las exigencias actuales nos piden ya no un trabajo individual, sino un trabajo en grupo, en pares, en equipos. Entonces, el currículum también da cuenta de esta tendencia. Y por último, la innovación y resolución de problemas, ¿no? Cómo a partir de la educación vamos formando al estudiante a que pueda dar solución a esos problemas de su comunidad, a pueda proponer. De repente ustedes dirán, sí, pero muchos de los estudiantes no tienen capacidad para dar solución directa, pero sí pueden ser escuchados por algunos actores que tienen poder de decisión. E incluso vemos, por ejemplo, algunas situaciones, algunos casos de estudiantes que dan solución a los problemas. Por ejemplo, hay un estudiante que ha creado lo de la galleta para la anemia, ¿no? Viendo la situación de su comunidad, él, con ayuda, por supuesto, de diferentes actores, ha podido proponer esta solución, ¿no? Entonces, a eso se quiere llegar y a eso responde de una u otra manera el currículum nacional. Entonces, la idea es poder entender y comprender que el currículum no solamente ha mirado las exigencias nacionales, sino también las exigencias mundiales, y a eso está dando cuenta. Este es un poco lo que les comentaba en un solo sitio. Entonces, contarles, y es bueno que ustedes puedan entender que el currículum no salió de la nada. El currículum tiene una trayectoria de años y que ha ido tomando insumos. ¿Por qué? Porque muchas veces la idea es, no, por ejemplo, las rutas dicen una cosa y el currículum dicen otra. Tenemos que comenzar a hilar toda esta trayectoria curricular de documentos curriculares que tiene nuestro país. Nuestro país no tiene mucha experiencia a nivel de la construcción de documentos curriculares, pero sí tenemos que comprender que hay documentos base que han servido para la construcción del currículum, ¿no? Si bien el currículum fue aprobado en 2016, miren desde dónde viene la trayectoria, desde el 2005. Nosotros en el 2005 teníamos diseños curriculares, ¿no?, que estaban desarticulados, porque teníamos un diseño para primaria, uno para inicial y uno para secundaria. Entonces, en este lapso hay un proceso de articulación y ahí ya hay un avance. Ya no miramos por niveles, sino estamos comprendiendo y entendiendo que tenemos que tener un currículum donde se articulen esos 3 niveles. Y ese es un gran paso que hemos dado. Por eso, en el 2019 tenemos el diseño curricular nacional. Este diseño curricular nacional, donde se hablan ya de competencias, se habla de, no se hablaba de enfoques transversales, pero se hablaban de temas transversales, que ahora también vamos a ver las diferencias. Se hablaba de una evaluación también, entonces hay insumos ahí que han ido sirviendo para la construcción. En el lapso del 2010 hacia el 2015, se encuentra en la elaboración de mapas de progreso. Y aquí contarles un poco la historia, es que el Ministerio delega la responsabilidad al CINEACE y el CINEACE asume esta responsabilidad, pero siempre en coordinación con el Ministerio de Educación. Entonces fue un trabajo, miren, todo este lapso de tiempo, desde el 2010 hasta el 2015, para la elaboración de los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo bastante técnico, ha sido un trabajo bastante riguroso para poder contar actualmente con los estándares de aprendizaje que son un elemento del currículum nacional. El 2012, ustedes recordarán, ahí hay 2 hitos. Tenemos por un lado el marco curricular, ¿no?, que fue un documento donde se hablaban de ya aprendizajes que eran priorizados. Y tenemos lo que muchos conocemos que son las rutas de aprendizaje, ¿no? Que las rutas de aprendizaje, aquí aclarar un punto, no es una herramienta, no es un documento curricular como el diseño curricular o el currículum, no tiene ese nivel, pero fue una herramienta que sirvió y que sirve a muchos docentes. Algunas personas preguntan si se puede seguir usando las rutas.
¿Ustedes creen que podemos seguir usando las rutas? ¿Sí? Claro que sí. Mientras el docente tenga la mayor cantidad de herramientas que les pueda servir, él lo puede usar. ¿Por qué? Porque las rutas lo que contenían son ejemplos y él puede seguir mirando esos ejemplos. Claro, nosotros tenemos ahí que hacer una observación que las rutas respondían a la RM 199, que modificaba parcialmente el diseño curricular, ¿no? Que es otro hito también importante. Y desde el 2015 al 2016 hubo una etapa final de ajuste curricular para que posteriormente, el 2016, ya tuviéramos la aprobación del currículum nacional. Entonces, miren la historia para poder contar con este documento actualmente. No es de un año, no es de 2 años, viene de una construcción que tiene como base documentos curriculares que vienen desde el 2005. Entonces, miren cuántos años, son cerca de 9 años para su construcción. Entonces, esa es una idea clave que ustedes tienen que tener, ¿no? La construcción del currículum nacional se basa en los instrumentos curriculares que ya tenía el país y que consolida y que de una u otra manera ordena, ¿no?, todas esas ideas que ya estaban contempladas en estos documentos. Entonces ahora miremos qué tiene este currículum nacional. Por un lado, tiene el norte, que está traducido, o lo que denominamos nosotros la visión, que está traducido en el perfil de egreso, ¿no? ¿Recuerdan algunos aprendizajes del perfil de egreso? Son 11, ¿no? No necesariamente el nombre, pero algunos que estén relacionados a ciencia, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan a quién más? Indagación, ¿no es cierto? Muy bien. A comunicación, ¿no? Entonces, ahí vemos que son estos 11 aprendizajes que conforman el perfil de egreso. Y acá hay un reto. Muchas veces miramos el perfil y lo dejamos de lado. El reto para nosotros es saber y ver cómo hacemos que en el día a día el perfil de egreso esté presente en cada actividad del docente. Porque mientras el docente que hace comunicación tiene que saber que esa acción que está haciendo, que esa situación de aprendizaje, que esa mirada del desarrollo de la competencia de escritura, por ejemplo, lo está llevando a algo mucho más grande, que es el perfil de egreso. Entonces ahí tendremos que pensar como directores, como especialistas, cuáles son esas estrategias que vamos a ir implementando para que no se pierda o no se deje de lado el perfil, ¿no? Entonces todo lo que hacemos desde el ministerio, desde las direcciones regionales, desde las unidades de gestión educativa, desde las instituciones, tienen que tener este norte. Un especialista me decía, Carmen, entonces la solución es que mande a hacer gigantografías y en los colegios podamos pegar el perfil de egreso. No solamente esa es la única solución, ¿no? Tendríamos que ver cómo es que esto no se queda solamente en una pantalla, sino cómo realmente el docente puede hacer esa conexión entre las actividades que está haciendo diariamente y la visión común. O sea, hacia eso estoy aportando. Desde yo como docente de ciencia y tecnología, como desde mi área, desde las acciones que estoy haciendo, estoy mirando, que estoy apuntando y estoy aportando a esto que es mucho más grande. Entonces, ese es un reto compartido, que tenemos que ir mirándolo desde el ministerio y de diferentes instancias. Este perfil de egreso sí es una característica del currículum nacional. En los otros documentos curriculares no los presentaba. Y aquí, por ejemplo, se caracteriza ese estudiante que queremos al final de la educación básica. Un estudiante que se reconozca como una persona valiosa. Un estudiante que propicie la vida en democracia, que sepa sus derechos y que respete los derechos de los otros, que cumpla sus deberes, que practique una vida activa y saludable,
que sepa reconocer los alimentos que a él lo ayudan y alimentos que de repente le hacen daño, que practique deporte, ¿no? Como también un hábito ya de vida, que aprecie manifestaciones artístico-culturales y cree proyectos artísticos con toda la riqueza que nosotros en el país tenemos, que se comunique en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés, que indague y comprenda el mundo natural y artificial, la indagación como un proceso transversal, que interprete la realidad y tome decisiones con conocimientos matemáticos, que gestione proyectos de emprendimiento económico o social, que aproveche responsablemente las TIC, ¿no? Sabemos que todos los estudiantes, o un gran porcentaje de ellos, tiene acceso a las TIC, pero ¿cómo lo aprovecha? ¿No? Entonces, ahí tenemos que ver en cada una de las actividades cómo también insertamos las TIC para un mejor uso. El desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente. Queremos estudiantes autónomos, no queremos estudiantes que dependan y que en todo momento estén exigiéndole al docente si está bien lo que hace o no está bien, ¿no? Y que tenga una continuidad, que él tenga un motivo de seguir aprendiendo continuamente. Y queremos estudiantes que comprenden y aprecien la dimensión espiritual y religiosa, ¿no? Entonces, es un perfil que involucra muchos aprendizajes y hacia dónde estamos apuntando, hacia el final de la educación básica. Y este es el compromiso que nosotros estamos asumiendo hacia la sociedad, porque a la sociedad le estamos diciendo, te estamos entregando un estudiante con estas características, ¿no? Eso es en cuanto al perfil de egreso. Otra de las características que tiene este currículum nacional es que presenta los enfoques transversales. ¿Recuerdan algunos enfoques? De derechos, orientación al bien común, intercultural. Muy bien. Ahí la UGEL 15 está, pero en A de ella. Entonces, los enfoques transversales es una apuesta y es un reto. ¿Por qué digo que es un reto? Porque la exigencia es que los enfoques transversales, como les decía, no sean solo puestos en práctica a nivel de la institución educativa, sino que sean puestos en práctica por todos los actores educativos, desde Ministerio, DRE, UGEL, institución educativa. Entonces, por eso es un poco el reto, mirando también el contexto en el que estamos, ¿no? Con tantas noticias que nos están llegando. ¿Qué son finalmente los enfoques transversales? Son fuentes de valores y actitudes, ¿no? Que se ponen en práctica o que se van a evidenciar en las acciones que nosotros tenemos en el día a día. Requieren de una consistente y constante acción formativa, por eso les decía, es un reto porque no solamente es de la institución, sino de los diferentes actores, de la comunidad, de las familias. ¿Por qué se han incluido? Porque responden a problemáticas sociales actuales. La contaminación, ¿no? Es una problemática actual y es una problemática que a todos nos está afectando. Y que esto es importante que ustedes también lo conozcan, los enfoques transversales tampoco nacen de la nada, responden a los principios que están establecidos en la Ley General de Educación. Estos principios de calidad, de ética, de equidad, de democracia, ¿no? Entonces, los enfoques transversales son o se concretizan o se visualizan en prácticas. No son temas, no son conocimientos. No es que yo voy a decirles hoy día voy a trabajar el enfoque de derechos. El enfoque de derechos se hace en práctica en la institución, en la interacción que tiene el estudiante con el otro estudiante, que tiene el docente con el estudiante, que tiene el director con sus docentes, que tiene el director con sus padres de familia. Eso es lo que se quiere vivenciar en las escuelas a nivel de los enfoques transversales. Y entender que los enfoques transversales yo los puedo planificar dentro de mis sesiones de aprendizaje, pero también que pueden darse o pueden ir aplicándose o desarrollándose en situaciones que no están planificadas. Por ejemplo, en una situación de recreo, veo dos chicos que están peleándose, yo intervengo, ¿no? Y desarrollo también
situaciones que movilicen los enfoques transversales, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de cuidar el kiosco escolar, que el kiosco venda comida saludable, también se pone en práctica los enfoques transversales. O el hecho de poder poner en el patio diferentes espacios donde puedan intervenir no solamente los niños, ¿no? Porque lo que se ha visto es que de repente en el patio yo lo que hago es una cancha de fútbol nada más. ¿Y dónde quedan las niñas? ¿No? Entonces es ir pensando también en las diferentes necesidades de mis estudiantes. Los enfoques transversales, como bien decían por aquí, uno de ellos es de interculturalidad, ¿no? El enfoque ambiental, de derechos, de atención a la diversidad, de orientación al bien común, el de la búsqueda de la excelencia y el enfoque de igualdad de género. El enfoque de igualdad de género, que es uno de los enfoques que más controversia ha ocasionado, ¿no es cierto? Otra de las preguntas que nos hacen es, la pregunta es si nosotros, como institución se refiere, podemos desarrollar el enfoque de igualdad de género, ¿no? La pregunta la hacen a raíz de todos estos problemas de la demanda que tenemos. La respuesta es que los enfoques transversales, los 7 enfoques transversales, se ponen en práctica. Lo que está en discusión actualmente es una parte de la definición de del enfoque de género. Entonces, eso no invisibiliza, no implica que no se apliquen los enfoques transversales, ¿no? Dos de los enfoques como novedosos es el inclusivo, la orientación al bien común y la búsqueda de la excelencia, ¿no? Pero que en el fondo lo que buscan básicamente es que ese ciudadano siempre busque mejorar, ¿no? En el primer caso, el de búsqueda de la excelencia, y el otro de orientación al bien común es, como su nombre lo dice, es buscar que todos, o sea, buscar que como ciudadano yo mire que todos estemos bien, ¿no es cierto? Pensar también en el otro. Entonces, eso en relación a los enfoques transversales. Hay definiciones claves, son 4 definiciones claves que trae el Currículum Nacional, ¿no? ¿Recuerdan algunas? A ver, por allá al fondo, ¿recuerdan algunas de estas definiciones? Perfecto. Las 4 definiciones claves del Currículum Nacional, ¿correcto? Entonces, sí es interesante y es una idea que no son definiciones sueltas, sino son definiciones que se encuentran muy relacionadas. Son definiciones que ya, por ejemplo, desde el diseño curricular veníamos trabajando la definición o el término competencia, el término capacidad, ¿no? No hablábamos, como le vuelvo a repetir, de estándares y ahora los vamos a ir mirando con un poco más de profundidad. Entonces, hablamos de la competencia como una facultad que tiene una persona. Y ustedes se han preguntado por qué se ha definido como facultad de la persona. ¿Por qué no le pude definir como una característica, sino como una facultad? ¿Qué quiere decir ese término, facultad? Que es inherente. Quiere decir que todos tenemos competencias. Todos tenemos esta competencia. Lo que tenemos que hacer a nivel de institución, a nivel de hogar, a nivel de la comunidad, es generar las condiciones para que se desarrollen esas competencias. Todos tenemos la capacidad para poder desarrollarlas. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero este estudiante no puede. Todos pueden, si les brindamos realmente las condiciones. Entonces, esa palabra es importante. Es la facultad que tiene una persona, y aquí, de combinar un conjunto de capacidades, ¿no? Es importante eso. Cómo frente a una situación yo combino todas las capacidades que tengo para poder resolver esta situación. En un ejemplo claro, cuando estamos en una piscina, ¿correcto?
¿Qué hago yo, por ejemplo, para trasladarme estando ya en el agua, de este punto al otro punto? ¿Qué haría? A nivel de movimientos corporales. Braceo, pataleo, respiro, ¿no es cierto? ¿Qué más? Me concentro, ¿no es cierto? Yo pongo en juego todo lo que ustedes dicen para poder llegar a una meta, que es trasladarme de aquí hasta allá, hasta el punto final, ¿no? Y nosotros sí, lo comenzamos a ver en diferentes situaciones, todos movilizamos capacidades para resolver. Por ejemplo, necesitamos mandar un oficio a la UGEL, ¿no? Se movilizan las diferentes capacidades que tenemos para poner en juego la competencia de escritura, por ejemplo. Entonces, en todo momento nosotros también vamos poniendo en juego nuestras competencias. Lo que tenemos que saber es cuál es el nivel de nuestra competencia, ¿correcto? Entonces, eso con respecto a la competencia. Y acá hay un punto importante. Dice, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Yo puedo ser muy competente, ¿no? Puedo ser un ingeniero muy competente que ha creado, por ejemplo, una máquina, pero que yo sé que puede contaminar a la población donde se va a aplicar esta maquinaria. Entonces, yo puedo ser muy competente, pero éticamente no estoy considerando a la comunidad las implicancias que esto pueda tener. Entonces, este componente es importante. El currículum nos dice que no solamente manejar o movilizar habilidades, conocimientos, sino también valores para que yo pueda definir a esta persona como competente. Las capacidades han sido definidas como recursos y estos recursos que involucran conocimientos, que involucran habilidades y que involucran actitudes. Para actuar de manera competente, ¿no? Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas, ¿no? Nos está diciendo que la competencia en su conjunto es una operacionalización más compleja que la capacidad y que la competencia involucra esta movilización de las capacidades, ¿no? Hablamos también, y aquí es importante, los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí un punto también, una idea clave. Nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos, por ejemplo, en la competencia de indagación, tenemos que esta competencia va desde inicial, primaria y secundaria. Es la misma competencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un docente de secundaria, ¿qué es lo que tiene que manejar? ¿Qué implica la competencia de indaga? ¿Cuáles son las capacidades? Pero también, y aquí es importante, el nivel de complejidad para cada ciclo de la educación básica. Y a eso se refieren los estándares de aprendizaje, esas descripciones del desarrollo de la competencia. No es lo mismo el desarrollo de la competencia de un estudiante de primer grado a un estudiante de quinto grado de secundaria. El nivel de complejidad para este estudiante de quinto va a ser mayor, ¿correcto? Y a este estudiante de primer grado va a tener un nivel de complejidad, pero considerando las características de este estudiante que se encuentra en primer grado. Entonces, nuevamente, los estándares nos van a definir el desarrollo de la competencia en niveles, ¿no? Y estos niveles están asociados a los ciclos de la escolaridad y respectivamente a los grados de esos ciclos, ¿no? Y la otra definición son los desempeños que, como bien lo dice el currículum, son descripciones específicas de las acciones que realizan los estudiantes, ¿no? Ilustran algunas actuaciones de los estudiantes cuando demuestran el desarrollo de una competencia. Y aquí la idea importante es que no podemos, o sea, un desempeño no me da cuenta del desarrollo de la competencia. Y me explico. Un solo desempeño
no solamente me da cuenta del desarrollo de la competencia, es el conjunto de desempeños que me dan cuenta del nivel de desarrollo de esa competencia. ¿Correcto? Los estándares de aprendizaje y los desempeños, y en su conjunto las capacidades y las competencias, lo que nos ayudan es a determinar cuáles son esas necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo en la práctica decíamos, yo sé que algo le falta a este estudiante, pero no sabía definir qué era eso. Ahora yo puedo definir que, por ejemplo, mi estudiante no logra todavía plantear preguntas donde establece relación causa-efecto. Eso es lo que me ayuda a ir mirando los estándares de aprendizaje y en su conjunto toda esta descripción y este armado, ¿no? Los estándares de aprendizaje tienen esta visión de progresión. Yo voy avanzando en niveles de progresión cada vez más altos, ¿no? Y me ayudan también a ir determinando el nivel de desarrollo de la competencia de mi estudiante. ¿Para qué? Para poder ayudarlo a avanzar hacia niveles superiores. ¿Correcto? Va desde el nivel 1 hasta el nivel 7, contando con un nivel llamado destacado. Y aquí la idea importante es entender que el aprendizaje es un continuo. Nosotros no dejamos de aprender. No es que el estudiante deja de aprender cuando termina la primaria o cuando termina la secundaria. Él sigue aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también con nosotros? Nosotros hemos terminado la formación y hemos seguido estudiando, hemos seguido perfeccionando. Algunos hemos estudiado maestrías, doctorados, y el aprendizaje continúa. ¿Dejamos de aprender cuándo? ¿Cuándo dejamos de aprender? Cuando dejamos, ¿cómo es esto? Cuando dejamos de existir, ¿no es cierto? Hasta el último día nosotros seguimos aprendiendo. Y la otra idea importante también es que el aprendizaje es diverso. Yo tengo estudiantes en mi aula que tienen diferentes niveles de aprendizaje. Esa es una idea potente cuando hablamos también de los estándares de aprendizaje. No todos mis estudiantes son iguales. Cada uno de ellos tiene un nivel de desarrollo de la competencia distinto. Lo que sí hay que preocuparnos es cuando en un aula, por ejemplo, de 6º grado, yo tengo estudiantes con nivel 1, por ejemplo, ¿no? Que se da en muchas situaciones. Dentro del currículo y de los programas, ustedes van a ver, por ejemplo, el área de personal social, el ciclo 5, la competencia convive y participa, las capacidades que moviliza esta competencia, el estándar descrito para este ciclo, que comprende, ¿qué grados? 5º y 6º de primaria, ¿no es cierto? Y los desempeños, tanto para 5º como para 6º de primaria. Como les vuelvo a repetir, los desempeños tenemos que mirarlos en su conjunto. Y también lo que quería contarles un poco era de la implementación del currículo. Ustedes han podido revisar la normativa, la 024, que es la que orienta la implementación del currículum, donde se establece que el currículum nacional se implementa en el 100% de las instituciones educativas, ¿no es cierto? Pero quería contarles que esta implementación también tiene una historia. La implementación, si bien el currículum se aprobó el 2016, la implementación del currículum viene el 2017. El 2017 se inicia la implementación en instituciones de educación primaria, instituciones focalizadas, ¿no?, de educación primaria. Y aquí es donde comienza la implementación. El 2018 se incrementó el número de instituciones de educación primaria, se hizo una piloto inicial y en algunas instituciones de EIB también, ¿no?, de primaria rural. Entonces se ha ido implementando desde el 2017 hasta el 2019, que ya la implementación se va a generalizar, ¿no? Otra de las cosas es también contarles que en el 2017, por ejemplo, tuvimos un trabajo con especialistas de las 26 regiones para dar a conocer el currículum nacional.
¿no? En el caso, por ejemplo, del nivel primaria, ha venido haciendo acciones para el nivel, pero que si bien en una institución, por ejemplo, que tiene niveles de inicial y secundaria, podemos comenzar a tomar esta experiencia que ha tenido el nivel de primaria para que nos ayude también en la implementación, ¿no? Igual, también como especialistas tendríamos que ir mirando cuáles son esas acciones que se han ido trabajando desde el nivel primaria para ir generalizándolas hacia los otros niveles y las otras modalidades también, ¿no? Porque nosotros no solamente tenemos educación básica regular, tenemos educación básica especial y educación básica alternativa. Y esa es otra de las características también de nuestro currículum. Respondiendo a la Ley General de Educación, este currículum es para las 3 modalidades, ¿no? No es solo para la educación básica regular. Y eso es importante reconocerlo. Entonces, en el caso de la implementación del currículum nacional, estamos haciendo una apuesta. Esta implementación está apostando por un cambio en la cultura escolar. Nosotros revisamos algunas investigaciones y muchas dicen que para generar cambio tenemos que cambiar justamente esta visión compartida de la institución. Si la institución está desunida, si tiene cada uno un objetivo distinto, es muy difícil generar cambios en ella. Entonces, cuando hablamos de cultura escolar, hablamos de una visión compartida, hablamos de vivencia de valores y actitudes que están referidos a los enfoques transversales, a poner en práctica los enfoques transversales, en el espacio de reflexión y aprendizaje, ¿no? Considerar que todos los integrantes de la institución educativa aportan a mi institución y que todos traen un bagaje de aprendizaje, que ese aprendizaje es importante para la institución, ¿no? De reconocer la importancia de cada uno de los integrantes de la institución. Entonces, este cambio en la cultura escolar sí o sí se va a dar solamente si miramos 2 cambios, en las prácticas de gestión y en las prácticas pedagógicas. En las prácticas de gestión, ¿qué cosa tendríamos que cambiar? Es mirar o virar de una visión institucional compartida y consensuada, basada en necesidades de aprendizaje y características del contexto. Nuestro objetivo, como les volví a repetir, son los aprendizajes de nuestros estudiantes. Todos aquí, los que estamos aquí presentes, estamos mirando ese objetivo, ese perfil de egreso. Así, ¿cómo ayudo a mi estudiante a alcanzar ese perfil de egreso? Entonces, la visión que tiene que tener la institución educativa no es una visión enfocada más a aspectos administrativos. O sea, los aspectos administrativos son importantes, pero ellos tienen que ayudarnos a tener un solo objetivo, que es mejorar los aprendizajes de mi institución educativa. Esa es la visión que tiene que compartir toda la institución. La otra es la convivencia escolar, una convivencia que esté basada en el respeto, donde se ponen en juego los enfoques transversales, donde el director respete a sus docentes, donde el docente respete a su compañero, donde el docente respete a los padres, a los estudiantes, al personal administrativo, al personal de apoyo, ¿no? Entonces, es un cambio a nivel de toda la institución educativa. Un acompañamiento pedagógico centrado en el aprendizaje. Queremos que el director, o estamos apostando porque se dé un cambio en que el director pueda acompañar a sus docentes y no estas visitas que hace a las aulas no sea solamente como una exigencia, ¿no? Sino que tenga como objetivo poder acompañar y poder mejorar las prácticas de sus docentes. Escuelas abiertas que dialoguen con las comunidades, ¿no? Y comunidades de aprendizaje. Cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, hablamos de grupos fortalecidos, donde los docentes puedan sentarse y puedan ir intercambiando sus aprendizajes, pero también puedan fortalecer, donde a partir de las gestiones que puede hacer la misma institución, se puede atraer a otras personas externas, expertas en algún tema, que puedan fortalecer a la institución educativa. Por ejemplo, este es un espacio que se debería aprovechar, ¿no?
el vínculo con la universidad, de poder generar estos lazos que los ayuden a ir determinando, identificando un potencial que por ahí con las que las instituciones se puedan ir fortaleciendo. Entonces estamos apostando por estas 4 o 5 características de las prácticas de gestión, pero también estamos apostando por cambios en las prácticas pedagógicas. Estamos apostando por que las planificaciones sean consensuadas, sean planificaciones que respondan a las necesidades y características e intereses de los estudiantes, que respondan a las características del contexto también. Que en las prácticas pedagógicas se pueda ver un clima de confianza, ¿no? Donde el estudiante pueda sentirse en un ambiente cálido para su aprendizaje, que no tenga temor a equivocarse. Unas prácticas pedagógicas donde la mediación sea la adecuada, ¿no? La interacción entre docente y estudiante. Donde haya una práctica de evaluación formativa orientada al desarrollo de aprendizajes más que a una práctica punitiva, como les comentaba. Y al uso de diversos espacios para generar experiencias de aprendizaje. Muchos docentes nos centramos solamente en el aula como un espacio de aprendizaje cuando tenemos espacios fuera del aula que también podemos aprovechar, ¿no? Y esto en la mira de poder alcanzar el perfil de egreso, ¿no? Donde tenemos estudiantes proactivos, éticos, estudiantes autónomos, estudiantes que respetan los derechos de los demás, que conocen sus derechos, que desarrollan o ponen en práctica sus deberes también, ¿no? Entonces, esto es un poco la apuesta que se está haciendo para la implementación del currículo. Un cambio en la cultura escolar, que implica un cambio en la gestión y un cambio en las prácticas pedagógicas. ¿Correcto? Entonces, esa es un poco la apuesta que se está generando. Y, por último, contarles que a nivel de la implementación tenemos algunas líneas que hemos ido enfatizando. Estamos enfatizando, nosotros hemos ido mirando un poco lo que se ha ido haciendo en la implementación y estábamos centrados muchos en la asistencia técnica. Lo que estamos planteando es en esta implementación que podamos tener otras líneas que nos ayuden en su conjunto a lograr una adecuada implementación del currículo. Entonces, ahí estábamos viendo que una de las líneas importantes que también tenemos que ir profundizando o ir desarrollando son las políticas y normativas, que nos ayudan a dar sostenibilidad a la implementación. La asistencia técnica y formación, que es algo que hemos ido desarrollando, el recurso educativo, poder brindar herramientas a los docentes, a los directores, para que conozcan del currículum, pero para que conozcan también estrategias que ayuden a generar estos cambios en sus instituciones educativas. La comunicación de incidencia. Es importante comunicar, por ejemplo, los beneficios o las ventajas que tiene el currículum nacional a los padres de familia. ¿Por qué es que estamos apostando por el currículum? Eso lo tiene que también saber la comunidad, del padre de familia que envía a su hijo a la escuela. El monitoreo y evaluación, que nos va a permitir recoger información sobre el avance de la implementación para tomar decisiones, para poder alertar si las acciones que estamos haciendo, que estamos desarrollando, son realmente las más efectivas o si necesitamos hacer cambios en las acciones que estamos proponiendo. Y por último, la sistematización de investigación. Este es un punto débil en cada una de las instancias, ¿no? Porque nosotros producimos diariamente conocimiento o tenemos algunas prácticas, pero no las sistematizamos. Por ejemplo, los docentes que planificamos, ¿cuántos años venimos planificando? Esa es una práctica que tenemos que ir sistematizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo planifico, yo valido esa planificación en aula, la reajusto y tengo un documento mucho más validado. Pero ¿cuántos de nosotros validamos las estrategias que han ido funcionando?
podríamos escribir un libro de repente, ¿no? Pero esa práctica no se realiza. En un momento se trató de impulsar esto de la investigación-acción, pero se quedó ahí nada más, ¿no? Entonces, y también repensar y remirar cuántos de nosotros, después de publicar la tesis, hemos ido haciendo más publicaciones. ¿Cuántas otras investigaciones hemos realizado, ¿no? Teniendo un campo tan rico como el que tenemos a nivel de institución, a nivel de DRE, a nivel de UGEL, a nivel de ministerio, ¿no? Entonces es una línea que también consideramos importante poder comenzar a impulsar. Entonces estas son las 6 líneas que se van a considerar a nivel de la implementación del currículum, apostando, como ustedes ven, hacia este lado, a largo plazo, al desarrollo de un estudiante con estas características que plantea el perfil de egreso, con estos 11 aprendizajes, ¿no? Entonces, todas las acciones que vamos realizando están apuntando al logro de este perfil. Y para lograr este perfil, si hacemos un retroceso, necesitamos cambios en las instituciones educativas, principalmente, pero no solamente en ellos, sino también en cada uno de los actores, DRE, UGEL, instituciones educativas, dentro de las instituciones, los directores, los docentes, los padres de familia, ¿no? Y así vamos mirando cómo llegamos realmente al objetivo. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos lo que queríamos compartir acerca un poco de lo que es el currículum y lo que es y lo que será la implementación del currículum, ¿no? Los invito a que podamos entrar a la página del Ministerio. En la parte de la página del Ministerio hay un link que dice Currículum Nacional. Dentro de ese link ustedes van a encontrar algunos recursos como un video que habla del perfil de egreso y otro video de enfoques transversales. Entonces los invito a que también puedan mirarlo. También puedan visitar la página de Mejores Peruanos por Siempre, donde están colgados los recursos como las guías de planificación que ya han sacado inicial, primaria, secundaria. Entonces, hay bastantes herramientas que se ponen a disposición. Lo que hemos podido evidenciar es que no llegan a los usuarios, ¿no? Hay un desconocimiento de estas páginas y de estos recursos. Entonces yo los invito a que ustedes puedan visitar estas páginas y que puedan hacer uso de estos recursos, ¿no? Hay en este link de Minedu, de Currículum Nacional, hay un apartado también que dice preguntas frecuentes, donde ustedes pueden entrar y acceder a esas preguntas, ¿no? Entonces, la implementación no es un trabajo de una instancia nada más. La implementación es un trabajo de las diferentes instancias y de cómo nosotros comencemos a apostar por los beneficios que pueda traer el Currículum Nacional. Recordemos que el Currículum Nacional tiene una vigencia también de 5 años, ¿no? Estamos al 2021, tendríamos que pensar en una reformulación del currículum, ¿no? Pero tenemos un lapso de tiempo para seguir aplicándolo y tenemos que seguir empoderándonos de este documento. El enfoque por competencias es una continuidad que se está dando. Se habla de competencias ya desde muchos años atrás y a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir mirando estos aspectos y vuelvo a repetir, los invito a que podamos revisar la página del Ministerio y empaparnos de ellos, ¿no? Hay un curso virtual de Currículum Nacional que ha sido dirigido para directores y docentes y especialistas a nivel nacional. Ya se hizo la primera convocatoria, pero durante el año van a continuar las convocatorias. Entonces, para las personas, los directores, los docentes, los especialistas que aún no lo han llevado, los invito a que puedan revisar la página del Ministerio y estar atentos a esta convocatoria que va a lanzar para el segundo curso de este año de Currículum Nacional, ¿no? Asimismo, también hay cursos dirigidos para primaria en esta oportunidad de planificación y evaluación. Entonces, hay bastantes recursos que están a su disposición. Lo que los invito es a hacer uso de estos materiales, ¿no? En provecho de nuestro actor principal, que son los estudiantes.
¿no? Muchas gracias.